lo que Churchill pensó privadamente sobre Eisenhower versus Patton Primavera, de 1945. Winston Churchill, sentado en su estudio privado en 10 Downing Street, escribiendo una carta que nunca sería enviada. El destinatario fue pensado ser presidente Franklin Roosevelt, pero Roosevelt había muerto súbitamente el 12 de abril, y Churchill se encontró escribiendo para organizar sus propios pensamientos en lugar de comunicarlos. El tema fue el liderazgo militar estadounidense, específicamente los dos generales que habían venido a simbolizar enfoques muy diferentes a guerra, Dwight Eisenhower y George Patton. Churchill escribió con franqueza inusual porque sabía que la carta nunca sería leída por nadie, excepto él mismo. «Hemos sido afortunados», escribió, «de tener en General Eisenhower un comandante supremo que entiende que guerra de alianza es tanto política como militar. Pero confieso que a veces me pregunto si no habríamos terminado esta guerra 6 meses antes, si hubiéramos poseído un comandante supremo con el instinto de Patton, por la garganta del enemigo combinado con el regalo de Eisenhower, para manejar personalidades difíciles». Churchill tachó la última oración. Fue demasiado crítica, demasiado honesta. Reveló lo que realmente pensaba sobre la estructura de comando que había ganado la guerra en Europa. Dobló la carta, la colocó en sus papeles personales y nunca la mencionó otra vez públicamente. Pero esa carta no enviada captura algo esencial sobre la evaluación privada de Churchill de los dos generales estadounidenses más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Una evaluación muy diferente de cualquier cosa que Churchill jamás dijera en público. Esta es la historia de lo que Winston Churchill realmente creía sobre Eisenhower versus Patton, porque sus opiniones privadas fueron tanto más críticas que su alabanza pública, y que esas opiniones revelan sobre cómo la coalición aliada realmente funcionó detrás de la narrativa pública cuidadosamente manejada de unidad y cooperación. El entendimiento de Winston Churchill del liderazgo militar estadounidense no comenzó con opiniones fijas. Se desarrolló gradualmente por observación directa, por leer reportes de inteligencia, por conversaciones con comandantes británicos que trabajaron junto a estadounidenses, y por sus propias interacciones con Eisenhower y Patton sobre el curso de 3 años. La primera exposición significativa de Churchill a Dwight Eisenhower vino en junio de 1942, cuando Eisenhower llegó a Londres para tomar comando de fuerzas estadounidenses en el teatro europeo. Churchill invitó a Eisenhower a Chequers, la residencia de campo del primer ministro, para una visita de fin de semana, diseñada para permitir a los dos hombres conocerse lejos de la formalidad de reuniones oficiales. Ese fin de semana, en junio de 1942, formó la evaluación inicial de Churchill de Eisenhower, en maneras que persistirían por toda la guerra. El secretario privado de Churchill, John Colville, registró observaciones detalladas de la visita en su diario. Eisenhower llegó en tarde de viernes, 19 de junio de 1942. Churchill lo saludó calurosamente e inmediatamente lanzó a una discusión larga de estrategia global, que duró hasta bien pasada medianoche. Colville notó que Eisenhower escuchó cuidadosamente, hizo preguntas inteligentes y demostró un entendimiento sofisticado de las restricciones políticas que Churchill enfrentaba en manejar opinión pública británica y crítica parlamentaria. Lo que impresionó más a Churchill durante esa primera tarde fue el reconocimiento explícito de Eisenhower de que guerra de coalición requirió compromiso. Cuando Churchill delineó preocupaciones británicas sobre prioridades estratégicas estadounidenses, Eisenhower no las descartó o insistió en soluciones puramente estadounidenses. Reconoció que Gran Bretaña y América tuvieron vulnerabilidades diferentes y presiones domésticas diferentes que tenían que ser consideradas en planificación. Churchill dijo a Colville la mañana siguiente que Eisenhower tiene el regalo de entender lo político mientras mantiene claro lo militar. Esto es raro en generales estadounidenses, pero Churchill también notó algo que le preocupó durante esa visita de fin de semana. Cuando la conversación giró a planes operacionales específicos,
Eisenhower aplazó constantemente a su Estado Mayor de planificación. Habló sobre lo que su Estado Mayor estaban considerando en lugar de lo que él había decidido. Describió operaciones en términos de consenso entre sus comandantes subordinados, en lugar de en términos de su propia visión táctica. Churchill, quien había servido como oficial de combate en su juventud, y quien tuvo opiniones fuertes sobre tácticas militares, encontró este enfoque admirable desde una perspectiva de manejo, pero preocupante desde una perspectiva de lucha de guerra. Churchill escribió a Mariscal de Campo Alan Brooke, jefe del Estado Mayor General Imperial, el 22 de junio de 1942. Esta carta, preservada en los papeles de Churchill, es la primera indicación de lo que se volvería la evaluación privada consistente de Churchill de Eisenhower. Excelente en manejo de coalición, cuestionable como comandante de campo de batalla. El primer encuentro de Churchill con George Patton vino en enero de 1943, cuando Churchill viajó a Casablanca para una conferencia con Roosevelt, para discutir estrategia para el teatro del Mediterráneo. Patton estuvo presente en varias sesiones de planificación, porque estaba programado comandar fuerzas estadounidenses en la próxima invasión de Sicilia. La impresión inicial de Churchill de Patton fue visceral e inmediata. Donde Eisenhower fue medido y consultativo, Patton fue directo y enfático. Donde Eisenhower habló sobre lo que deberíamos hacer, Patton habló sobre lo que haremos. Donde Eisenhower reconoció la fuerza del enemigo, Patton descartó la competencia del enemigo. Churchill estuvo simultáneamente impresionado y preocupado. Impresionado por la confianza obvia de Patton y espíritu de lucha, preocupado por el desprecio aparente de Patton por sensibilidades políticas. Durante una sesión de planificación, el 16 de enero de 1943, Patton argumentó fuertemente que fuerzas estadounidenses deberían recibir el rol principal en la invasión de Sicilia, en lugar de servir en una capacidad de apoyo a fuerzas británicas bajo Montgomery. El argumento de Patton fue franco. Soldados estadounidenses son tan buenos como soldados británicos. Comandantes estadounidenses son tan competentes como comandantes británicos, y contribuyentes estadounidenses están pagando por la mayoría de esta guerra. No deberíamos ser tratados como socios menores. La sala fue silente. Oficiales británicos presentes estuvieron visiblemente ofendidos. Eisenhower, quien también estuvo presente, se veía incómodo e intentó suavizar la declaración de Patton, pero Churchill, sorprendentemente, no se ofendió. Después de que la reunión terminó, Churchill habló privadamente con Mariscal de Campo Brooke. Churchill dijo que Patton tiene el instinto de lucha que necesitamos, pero no tiene el juicio político para nunca ser confiado con comando estratégico. Brooke registró esta conversación en su diario esa tarde, notando que Churchill parecía apreciar la franqueza de Patton, incluso mientras reconocía que los instintos políticos de Patton fueron terribles. Este fue el comienzo de la relación complicada de Churchill con Patton. Respeto por su habilidad de lucha combinado con preocupación sobre su inhabilidad de navegar la dimensión política de guerra de coalición. La invasión de Sicilia en julio de 1943 proporcionó a Churchill su primera oportunidad de observar tanto Eisenhower como Patton, bajo las presiones de operaciones de combate reales. Lo que vio confirmó y refinó sus evaluaciones iniciales en maneras que formarían sus opiniones privadas por el resto de la guerra. La campaña de Sicilia comenzó el 10 de julio de 1943 con desembarcos anfibios exitosos por fuerzas estadounidenses y británicas a lo largo de la costa sur de la isla. Patton comandó el 7º Ejército estadounidense en el flanco oeste, mientras Montgomery comandó el 8º Ejército británico en el flanco este. Eisenhower fue el comandante de teatro general responsable de coordinar ambos ejércitos. Desde el principio, la campaña expuso diferencias fundamentales en cómo Eisenhower y Patton se acercaron a guerra. El plan inicial de Montgomery dio a fuerzas británicas el rol primario de conducir arriba la costa este hacia Messina, mientras fuerzas estadounidenses protegieron el flanco oeste de Montgomery.
Este plan reflejó la suposición de Montgomery, de que fuerzas británicas fueron más experimentadas y más capaces que unidades estadounidenses relativamente verdes. Patton estuvo furioso sobre ser relegado a un rol de apoyo. Apeló a Eisenhower por permiso para conducir un avance estadounidense independiente a lo largo de la costa oeste de Sicilia hacia Palermo. Eisenhower, atrapado entre apoyar su subordinado estadounidense y mantener cooperación con Montgomery, vaciló. Dio a Patton permiso limitado para avanzar, pero con restricciones que frustraron a Patton. Churchill siguió estos desarrollos por informes de inteligencia diarios y por comunicaciones directas con Montgomery. La evaluación de Churchill, registrada en una carta al secretario de guerra, James Grigg, el 18 de julio de 1943, fue reveladora. General Eisenhower está intentando complacer a todos y consecuentemente no complace a nadie. Patton quiere luchar. Montgomery quiere controlar. Eisenhower quiere paz entre ellos. Esto no es liderazgo. Esto es arbitraje. Churchill no estaba criticando a Eisenhower por malicia o incompetencia. Estaba identificando lo que Churchill creía fue una limitación fundamental en el estilo de comando de Eisenhower. Eisenhower priorizó consenso y armonía sobre acción decisiva. Esto funcionó bien en planificación y logística. Funcionó menos bien cuando oportunidades operacionales requirieron decisiones rápidas y audaces que inevitablemente harían algunos comandantes infelices. Patton, rechazando ser marginado, efectivamente ignoró sus restricciones y condujo su séptimo ejército rápidamente a través de Sicilia Oeste, capturando Palermo el 22 de julio antes de que fuerzas de Montgomery hubieran capturado Catania en la costa este. Patton entonces corrió con Montgomery hacia Messina, el premio estratégico en la punta noreste de Sicilia. Fuerzas estadounidenses entraron Messina el 17 de agosto de 1943, horas antes de que fuerzas británicas llegaran. Fue un triunfo para Patton personalmente y una humillación para Montgomery. La reacción privada de Churchill a la campaña de Sicilia de Patton fue compleja. Por un lado, Churchill apreció que Patton había logrado resultados. Fuerzas estadounidenses habían probado que podían luchar tan efectivamente como fuerzas británicas. El empuje agresivo de Patton había acortado la campaña de Sicilia y mantenido fuerzas alemanas fuera de balance. Pero Churchill también reconoció que Patton había hecho esto esencialmente ignorando la estructura de comando y creando fricción dentro de la alianza. En una carta a su esposa Clementine, el 20 de agosto de 1943, Churchill escribió que Patton ha ganado la carrera a Messina desobedeciendo sus instrucciones. Esto muestra su agresividad, pero también muestra por qué nunca puede ser confiado con autoridad estratégica. Eisenhower no pudo controlar a Patton. Esto muestra la debilidad de Eisenhower. Este fue el tema emergente de Churchill. La debilidad de Eisenhower fue su inhabilidad de imponer su voluntad cuando circunstancias lo requirieron. Entonces vino el incidente de bofetada el 3 y 10 de agosto de 1943. Patton visitó hospitales de campo en Sicilia y encontró soldados sufriendo de fatiga de combate. En ambos casos, Patton se enfureció, acusando a los soldados de cobardía y golpeándolos. Los incidentes fueron presenciados por personal médico y fueron reportados arriba la cadena de comando. Eisenhower aprendió de los incidentes, pero inicialmente eligió no tomar acción pública contra Patton. Eisenhower envió a Patton una reprimenda privada aguda y requirió a Patton disculparse con los soldados y al personal médico que había presenciado los incidentes. Pero Eisenhower no relevó a Patton de comando o persiguió acción disciplinaria formal. El razonamiento de Eisenhower fue que Patton fue demasiado valioso como comandante de combate para perder sobre lo que Eisenhower caracterizó como errores en juicio en lugar de ofensas criminales. La historia permaneció privada hasta noviembre de 1943, cuando periodista Drew Pearson rompió la historia en una transmisión de radio que alcanzó millones de estadounidenses. La reacción pública fue inmediata y severa. Muchos estadounidenses, particularmente aquellos con miembros de familia sirviendo en el militar,
estuvieron indignados de que un general golpearía soldados alistados sufriendo de condiciones psiquiátricas. Miembros del Congreso llamaron por Patton ser juzgado por corte marcial y despedido del ejército. El escándalo amenazó volverse una crisis política mayor para la administración Roosevelt. Churchill observó esta crisis desenvolviendo con gran interés porque reveló algo importante sobre tanto Eisenhower como Patton. El comportamiento de Patton confirmó la evaluación de Churchill de que Patton careció del juicio político necesario para comando alto. Golpear soldados en un ejército democrático moderno fue inexcusable sin importar las vistas de Patton en fatiga de combate. Pero el manejo de Eisenhower de la crisis también confirmó la evaluación de Churchill de las limitaciones de Eisenhower. Eisenhower había sabido sobre los incidentes por meses y había tomado solo acción mínima. Cuando la historia se volvió pública, Eisenhower defendió su decisión de no relevar a Patton, argumentando que el valor de Patton como comandante de combate sobrepesó sus errores en juicio. Churchill acordó con la conclusión de Eisenhower, pero no con su razonamiento. En una conversación privada con Mariscal de Campo Brooke, registrada en el diario de Brooke, el 25 de noviembre de 1943, Churchill dijo que Eisenhower estaba correcto en no relevar a Patton, pero por las razones equivocadas. Eisenhower mantuvo a Patton porque no quiso tomar una decisión impopular. Un comandante supremo debe hacer decisiones impopulares cuando son correctas. Esta es la diferencia entre gestión y liderazgo. Churchill finalmente defendió a Patton públicamente cuando el asunto surgió en Parlamento. Churchill argumentó que perder el liderazgo de combate de Patton dañaría el esfuerzo de guerra aliado, más que retenerlo dañaría disciplina militar. Pero privadamente, Churchill había concluido que Patton nunca podía ser confiado con comando estratégico independiente. La brillantez táctica de Patton fue innegable. Su juicio político fue catastróficamente pobre. El incidente de bofetada confirmó que Patton pertenecía a nivel de comando de ejército o abajo, nunca a comando de teatro o arriba. La campaña de Normandía de junio por agosto de 1944 proporcionó a Churchill observación sostenida de tanto Eisenhower como Patton, operando bajo la presión más intensa de la guerra entera. Lo que Churchill observó durante estos meses solidificó sus evaluaciones privadas y profundizó su frustración con ciertos aspectos de cómo la campaña fue manejada. El día D mismo, el 6 de junio de 1944, fue principalmente una validación de las fortalezas de Eisenhower. La invasión requirió coordinación sin precedentes entre fuerzas navales, aéreas y terrestres de múltiples naciones. Eisenhower manejó el proceso de planificación efectivamente, hizo la decisión difícil de proceder a pesar de clima marginal, y mantuvo unidad de comando por toda la operación. Churchill, quien cruzó el canal poco después del día D para visitar la cabeza de playa, escribió al rey Jorge VI el 16 de junio de 1944 que General Eisenhower ha orquestado la invasión brillantemente. La complejidad política y logística de esta operación no puede ser sobreestimada, y Eisenhower la ha manejado con habilidad que pocos comandantes podrían igualar. Esta fue alabanza genuina de Churchill. Eisenhower había hecho lo que hizo mejor, coordinar una operación de coalición masiva. Pero mientras la campaña progresó por junio y julio, Churchill se volvió crecientemente frustrado con el paso de operaciones. Fuerzas británicas y canadienses bajo Montgomery estaban haciendo progreso lento hacia Caen, una ciudad que se suponía caer el día D, pero no fue capturada hasta mediados de julio. Fuerzas estadounidenses bajo Bradley estaban moliendo por los setos de Normandía a costo significativo en bajas y ganancia limitada en territorio. Para finales de julio, fuerzas aliadas todavía estaban en gran parte confinadas a una cabeza de playa estrecha. Churchill creía que los alemanes estaban siendo dados demasiado tiempo para estabilizar su defensa y traer refuerzos. En un telegrama agudamente redactado a Mariscal de Campo Brooke, el 20 de julio de 1944, Churchill escribió que parecemos haber logrado sorpresa táctica el 6 de junio, y entonces
desperdiciado la ventaja por operaciones metódicas que dieron al enemigo tiempo para reaccionar. Me pregunto si un comandante de teatro más agresivo habría conducido tierra adentro más rápidamente en las primeras semanas críticas. Esta fue una crítica implícita de Eisenhower, aunque Churchill cuidadosamente evitó nombrarlo directamente. Entonces Patton llegó. Patton había sido mantenido en Inglaterra como parte de un plan de engaño elaborado para engañar a los alemanes, creyendo que una segunda invasión vendría en Calais. Patton tomó comando del Tercer Ejército recién activado el 1 de agosto de 1944, justo cuando Operación Cobra, la ofensiva de ruptura de Bradley, finalmente destrozó líneas defensivas alemanas cerca de Saint-Lô. Lo que pasó después fue lo que Patton hizo mejor. El Tercer Ejército vertió por la brecha creada por Primer Ejército. Las fuerzas de Patton condujeron oeste a Bretaña. Entonces giraron este en un avance barredor a través de Francia. Entre el 1 y 31 de agosto, el Tercer Ejército avanzó más de 400 millas, liberó docenas de pueblos y ciudades francesas y alcanzó el río Mosela en la frontera de Alemania. Fue uno de los avances sostenidos más rápidos por un ejército en historia militar moderna. Churchill siguió el progreso del Tercer Ejército con enorme satisfacción. Este fue el tipo de guerra móvil agresiva en la que Churchill creía. Patton no estaba deteniéndose para consolidar ganancias o esperar que suministros alcanzaran. Estaba manteniendo presión implacable en fuerzas alemanas en retirada, dándoles ninguna oportunidad de establecer nuevas líneas defensivas. En una carta a Clementine el 28 de agosto de 1944, Churchill escribió con placer obvio que Patton está mostrando lo que puede ser logrado cuando un comandante tiene el instinto de perseguir victorias sin vacilación. El Tercer Ejército ha avanzado más lejos en un mes de lo que algunas de nuestras fuerzas avanzaron en 2 años en la Primera Guerra Mundial. Este es el tipo de generación que gana guerras rápidamente. Pero el placer de Churchill con el desempeño de Patton fue mezclado con frustración sobre la situación de comando más amplia, porque mientras el Tercer Ejército estaba corriendo a través de Francia, fuerzas británicas bajo Montgomery estaban avanzando mucho más lentamente en el norte. El contraste fue crudo y políticamente incómodo para Churchill. Periódicos británicos estaban alabando la campaña brillante de Patton, mientras implícitamente cuestionaban por qué Montgomery no estaba logrando resultados similares. Churchill entendió las razones operacionales para las tasas diferentes de avance. Montgomery estaba enfrentando oposición alemana más fuerte en el norte. Patton estaba explotando una ruptura que alguien más había creado. Las dos situaciones no fueron directamente comparables. Pero Churchill también creía que el enfoque cauteloso y metódico de Montgomery fue inherentemente más lento que el estilo agresivo de Patton, y que esta diferencia en filosofía de comando explicó algo de la diferencia en resultados. Esto creó un problema político para Churchill. Churchill necesitaba a Montgomery tener éxito para mantener prestigio británico dentro de la alianza. Pero el éxito de Patton estaba haciendo a Montgomery verse lento por comparación, y la evaluación privada de Churchill fue que la comparación fue al menos parcialmente justificada. En una conversación con su médico personal, Lord Moran, el 2 de septiembre de 1944, registrada en los diarios publicados de Moran, Churchill dijo que Patton tiene la cualidad que más admiro en un comandante: la habilidad de sentir cuando el enemigo es vulnerable y golpear sin esperar condiciones perfectas. Montgomery no tiene esta cualidad. Montgomery espera hasta que condiciones son perfectas, lo que significa que a menudo espera demasiado. Este fue el núcleo de la evaluación comparativa de Churchill tomando forma. Patton tuvo instintos de campo de batalla que produjeron victorias rápidas. Montgomery tuvo planificación cuidadosa que minimizó riesgo y bajas. Eisenhower tuvo habilidades políticas que mantuvieron la coalición funcionando. Cada tuvo fortalezas, cada tuvo limitaciones. Pero Churchill estaba crecientemente convencido de que la estructura de comando no estaba óptimamente arreglada para explotar estas fortalezas diferentes.
El periodo de septiembre por diciembre de 1944 trajo las frustraciones de Churchill, con estructura de comando aliada a su pico. Una serie de decisiones estratégicas durante estos meses destacaron lo que Churchill vio como problemas fundamentales con el liderazgo de Eisenhower y revelaron la creencia privada de Churchill de que los talentos de Patton estaban siendo sistemáticamente infrautilizados. La primera crisis fue la escasez de combustible. A principios de septiembre de 1944, después del avance de agosto espectacular del Tercer Ejército, Eisenhower hizo una decisión de asignación estratégica. Redirigió suministros de combustible hacia el norte para apoyar la operación Market Garden de Montgomery, un plan ambicioso de usar fuerzas aerotransportadas para capturar puentes en Holanda y potencialmente cruzar el río Rin meses adelante de cronograma. El combustible que habría mantenido al Tercer Ejército avanzando fue a Montgomery en cambio. Los tanques de Patton se detuvieron por falta de gasolina. Churchill entendió la lógica estratégica de la decisión de Eisenhower. Market Garden, si exitosa, rompería la última barrera defensiva natural mayor de Alemania y potencialmente terminaría la guerra antes de Navidad. Pero Churchill también creía que la decisión reveló el sesgo de Eisenhower hacia operaciones de pieza establecida cautelosas, sobre explotación agresiva. En un memorándum a los jefes de Estado Mayor británicos, el 12 de septiembre de 1944, Churchill escribió que hemos detenido a Patton, quien estaba ganando, para apoyar a Montgomery, quien propone jugar. Esto es estrategia al revés. Market Garden falló catastróficamente. Fuerzas aerotransportadas británicas en Arnhem fueron rodeadas y destruidas. La operación que se suponía terminar la guerra, en cambio, resultó en una de las peores derrotas aliadas de la campaña entera. Mientras tanto, la escasez de combustible dio a fuerzas alemanas tiempo para establecer nuevas líneas defensivas a lo largo del Mosela y en Lorena. Cuando el Tercer Ejército finalmente reanudó operaciones a mediados de septiembre, enfrentaron resistencia mucho más fuerte de la que habrían encontrado una semana antes. La evaluación privada de Churchill de esta secuencia de eventos fue dura. En una carta a Mariscal de Campo Brooke, el 28 de septiembre de 1944, Churchill escribió que detuvimos a Patton para apoyar la apuesta de Montgomery. La apuesta de Montgomery falló. Perdimos la oportunidad que el momento de Patton había creado y sacrificamos tropas aerotransportadas británicas en una operación pobremente concebida. Esto es lo que pasa cuando un comandante supremo intenta ser justo en lugar de efectivo. Eisenhower eligió la operación que fue políticamente segura en lugar de la operación que fue militarmente prometedora. Este fue tan cerca como Churchill llegó de criticar abiertamente el juicio estratégico de Eisenhower. Churchill creía que Eisenhower había hecho la elección equivocada y que la decisión fue influenciada por consideraciones políticas. La necesidad de dar a Montgomery una operación de alto perfil para mantener prestigio británico en lugar de lógica puramente militar. Entonces vino la batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, que creó un tipo diferente de crisis, pero reveló problemas similares en la vista de Churchill. Cuando fuerzas alemanas lanzaron una ofensiva sorpresa masiva por el bosque de las Ardenas, el 16 de diciembre de 1944. El ataque capturó fuerzas estadounidenses desprevenidas y creó un bulto peligroso en líneas aliadas. La respuesta de Eisenhower fue colocar todas fuerzas estadounidenses norte del bulto, incluyendo el primer ejército de Bradley, bajo el comando temporal de Montgomery, para asegurar defensa coordinada del hombro norte. Militarmente, esta decisión tuvo sentido. Montgomery estuvo geográficamente mejor posicionado para comandar fuerzas en el flanco norte, pero políticamente y psicológicamente, la decisión fue devastadora para comandantes estadounidenses. Bradley fue humillado por ser colocado bajo comando de Montgomery. Patton, cuyo tercer ejército fue ordenado contraatacar al flanco sur de la penetración alemana, estuvo furioso de que Montgomery estaba siendo dado crédito por manejar la respuesta general,
y el comportamiento subsecuente de Montgomery empeoró las cosas. El 7 de enero de 1945, después de que la ofensiva alemana había sido contenida, Montgomery sostuvo una conferencia de prensa en la cual fuertemente implicó que el liderazgo británico había sido esencial para salvar la situación y que fuerzas estadounidenses habían sido rescatadas por competencia táctica británica. Comandantes estadounidenses y prensa estadounidense reaccionaron con indignación. La controversia amenazó fracturar la alianza en un momento crítico. Churchill tuvo que intervenir personalmente, llamando a Bradley para asegurarlo que Gran Bretaña valoraba contribuciones estadounidenses y privadamente reprendiendo a Montgomery por sus comentarios sin tacto. La evaluación privada de Churchill de este episodio entero, registrada en múltiples cartas y entradas de diario durante enero de 1945, fue que Eisenhower había una vez más priorizado consideraciones políticas sobre comando militar óptimo. Churchill creía que Bradley debería haber permanecido en comando de fuerzas estadounidenses en el hombro norte con Montgomery, comandando fuerzas británicas. La decisión de Eisenhower de colocar a Bradley bajo Montgomery fue intentada asegurar unidad de comando, pero creó resentimiento que minó la unidad que Eisenhower estaba intentando lograr. Más significativamente, desde la perspectiva de Churchill, la conferencia de prensa de Montgomery reveló algo importante sobre la autoridad de Eisenhower. Montgomery había contradicho directamente la narrativa que Eisenhower estaba intentando mantener de que la batalla de las Ardenas fue una victoria liderada por estadounidenses con apoyo británico. Montgomery, en cambio, la había reclamado como un rescate liderado por británicos de fuerzas estadounidenses, y la respuesta de Eisenhower fue privadamente pedir a Montgomery ser más cuidadoso en declaraciones públicas futuras, en lugar de públicamente reprenderlo. Churchill escribió a Clementine el 15 de enero de 1945 que Eisenhower permite a Montgomery socavar la autoridad estadounidense, porque Eisenhower no puede soportar confrontación. Un comandante supremo debe poder reprender subordinados públicamente cuando desafían su autoridad. Eisenhower no puede o no hará. Esto es debilidad, no diplomacia. La comparación de Churchill a Patton fue implícita pero clara. Patton había relevado al Tercer Ejército para contraatacar al bulto con velocidad extraordinaria. Las fuerzas de Patton cubrieron 100 millas en clima de invierno terrible y golpearon el flanco alemán exactamente cuando necesitado. Patton había probado una vez más que podía entregar resultados de campo de batalla bajo las circunstancias más difíciles. Pero Patton recibió mucho menos crédito público que Montgomery, porque la conferencia de prensa de Montgomery había formado la narrativa pública y Eisenhower había permitido que esto pasara. Los últimos meses de la Guerra Europea de marzo por mayo de 1945 cristalizaron la evaluación final de Churchill de Eisenhower y Patton. Dos decisiones específicas durante este periodo definieron el juicio privado de Churchill sobre ambos comandantes y formaron su entendimiento de cómo el juego final de la guerra estaba siendo manejado. La primera fue el cruce del Rin en marzo de 1945. Montgomery había estado planeando Operación Plunder, su cruce elaborado del Rin cerca de Wesel por semanas. La operación fue programada para 23 a 24 de marzo e involucró preparación masiva, fuerza abrumadora y apoyo aéreo extenso, incluyendo una caída aerotransportada mayor. Montgomery había invitado a Churchill y otros dignatarios a presenciar lo que Montgomery prometió sería el golpe decisivo de la guerra. Entonces, en la noche del 22 al 23 de marzo, Patton quietamente cruzó el Rin en Oppenheim con preparación mínima y bajas ligeras. Patton llamó a Eisenhower la mañana siguiente para reportar que el Tercer Ejército estaba a través del Rin antes de que la operación de Montgomery hubiera siquiera comenzado. Churchill aprendió del cruce de Patton de Montgomery, quien estuvo furioso por ser eclipsado. La reacción de Churchill, registrada por su secretario John Colville, fue reveladora. «Maravilloso», dijo Churchill cuando escuchó las noticias.
Absolutamente maravilloso. Patton ha robado el trueno de Monty y probado una vez más que acción agresiva vence preparación meticulosa. Pero Churchill también notó más quietamente que Eisenhower permitió esta competencia desarrollar. Debería haber dado a Patton órdenes explícitas de no intentar un cruce antes de Montgomery, o debería haber dado a Patton permiso explícito y recursos para cruzar primero. En cambio, Eisenhower no hizo ninguno. Y ahora tenemos dos ejércitos aliados compitiendo por crédito, en lugar de cooperar hacia objetivos comunes. Esto encapsuló la vista de Churchill del estilo de comando de Eisenhower. Eisenhower evitó hacer decisiones que harían subordinados infelices. Esto a veces produjo buenos resultados por accidente, como cuando la iniciativa de Patton llevó a un éxito inesperado. Pero también produjo fricción innecesaria y competencia dentro de la alianza. La segunda y mucho más significativa decisión fue la elección de Eisenhower de no priorizar Berlín como objetivo. Para finales de marzo de 1945, fuerzas aliadas habían cruzado el Rin y estaban avanzando rápidamente a Alemania. Fuerzas soviéticas estaban avanzando del este. La pregunta enfrentando a Eisenhower fue si fuerzas aliadas occidentales deberían conducir hacia Berlín para capturar la capital alemana antes de los soviéticos, o si deberían enfocarse en destruir fuerzas militares alemanas restantes, dondequiera que pudieran ser encontradas. Churchill desesperadamente quiso fuerzas aliadas tomar Berlín, no por razones militares. La captura de Berlín no acortaría significativamente la guerra en este punto, sino por razones políticas. Churchill creía que quien quiera ocupar a Berlín y Alemania Central controlaría esos territorios en el acuerdo de posguerra. Si fuerzas soviéticas capturaron Berlín y ocuparon Alemania Oriental, esas áreas caerían bajo control político soviético. Churchill quiso fuerzas occidentales ocupar tanto territorio alemán como posible antes de que la guerra terminara para limitar influencia soviética de posguerra. Eisenhower estuvo en desacuerdo. Su vista fue que Berlín ya no fue militarmente significativa. El gobierno alemán había evacuado. La Wehrmacht estaba colapsando en todos frentes. Correr con los soviéticos a Berlín costaría bajas estadounidenses y británicas por ninguna ganancia militar. Eisenhower creía que los aliados occidentales deberían enfocarse en destruir fuerzas militares alemanas en sur y oeste de Alemania, en lugar de perseguir objetivos políticamente simbólicos. El 28 de marzo de 1945, Eisenhower envió un telegrama directamente a Stalin, informándole que fuerzas aliadas occidentales no avanzarían en Berlín, sino en cambio enfocarían en sur de Alemania. Eisenhower no consultó a Churchill o los jefes de Estado Mayor británicos antes de enviar este telegrama. Churchill fue cegado. Aprendió de la decisión de Eisenhower de la respuesta de Stalin en lugar de del mismo Eisenhower. Churchill estuvo absolutamente furioso. En una serie de telegramas crecientemente enojados a Roosevelt y mensajes a líderes militares británicos entre 29 de marzo y 2 de abril, Churchill argumentó que Eisenhower había hecho un error estratégico catastrófico. Churchill escribió a Roosevelt el 31 de marzo de 1945 que si dejamos a Stalin tomar Berlín y ocupar Alemania Central, habremos ganado la guerra contra Hitler solo para enfrentar un problema aún más grande con Stalin. La ocupación de Berlín tiene significancia política que trasciende consideraciones puramente militares. Eisenhower no entiende esto. La evaluación privada de Churchill fue incluso más franca. En conversación con Lord Moran el 3 de abril de 1945, Churchill dijo que Eisenhower ha entregado a Stalin media Europa. Lamentaremos esta decisión por décadas. Eisenhower entiende logística y coordinación. No entiende estrategia o política. Un comandante supremo debe entender ambos. Churchill explícitamente contrastó el enfoque de Eisenhower con lo que Churchill creía que Patton habría hecho en la misma posición. Churchill dijo a Mariscal de Campo Brook que si Patton hubiera sido comandante supremo, habríamos estado en Berlín antes de que los soviéticos. Patton entiende que guerra no termina cuando el enemigo se rinde.
termina cuando has asegurado los objetivos políticos por los cuales luchaste. Eisenhower no entiende esto. Por eso Patton nunca puede ser comandante supremo. Sus instintos estratégicos son mejores que los de Eisenhower, pero su juicio político es peor. Esta fue la declaración más reveladora de la evaluación comparativa de Churchill. La cautela de Eisenhower y sensibilidad política habían llevado a una decisión que Churchill creía fue estratégicamente equivocada. La agresión de Patton y desprecio por niceties diplomáticas habrían llevado a una decisión que Churchill creía fue estratégicamente correcta. Pero Patton no fue comandante supremo precisamente porque sus instintos políticos fueron tan pobres que nunca podría haber manejado la coalición efectivamente por toda la guerra. Churchill estuvo capturado en el dilema fundamental que había existido por toda la campaña. El comandante con las mejores habilidades políticas hizo pobres decisiones estratégicas. El comandante con los mejores instintos de campo de batalla careció de las habilidades políticas para ser confiado con autoridad estratégica. No hubo solución perfecta, pero Churchill creía que los aliados habían elegido el compromiso menos óptimo. En una carta a su esposa Clementine, el 10 de abril de 1945, Churchill escribió con frustración obvia que hemos organizado esta guerra brillantemente, pero la estamos terminando mal. Eisenhower ha coordinado la coalición efectivamente, pero ha perdido vista de para qué estamos luchando más allá de la derrota de Alemania. Patton entiende que guerra es la continuación de política por otros medios, pero no puede ser confiado con autoridad política. Así que tropezamos hacia victoria con ni la visión política que necesitamos, ni la agresión de campo de batalla que podría compensar por su ausencia. ¿Cuál fue la opinión privada de Winston Churchill de Patton versus Eisenhower? Después de casi 3 años de observación cercana, incontables reuniones, correspondencia extensiva, y observar a ambos hombres comandar bajo cada variedad de circunstancia, la evaluación de Churchill fue clara, consistente, y mucho más crítica que cualquier cosa que jamás dijera públicamente. Churchill creía que Eisenhower fue la elección correcta para comandante supremo, dadas las restricciones políticas de guerra de coalición. Pero también creía que Eisenhower fue estratégicamente tímido y excesivamente preocupado con mantener consenso a expensas de toma de decisiones óptima. Churchill creía que Patton fue quizás el comandante táctico más fino que América había producido en la guerra, con instintos de campo de batalla y espíritu agresivo, que podrían haber acortado el conflicto por meses si completamente explotado. Pero también creía que el juicio político de Patton fue tan catastróficamente pobre que darle autoridad estratégica habría fracturado la alianza. La evaluación privada de Churchill, expresada en varias formas por 1945 y 1946, fue que el ideal habría sido combinar la habilidad política de Eisenhower con la agresión de campo de batalla de Patton en un solo comandante. Ya que esto fue imposible, los aliados tuvieron que elegir qué cualidades priorizar al nivel de comando supremo. Eligieron habilidad política sobre agresión de campo de batalla. Esta elección permitió a la alianza funcionar suavemente, pero posiblemente prolongó la guerra. Churchill nunca completamente se reconcilió con este compromiso. Entendió su necesidad, pero permaneció convencido de que oportunidades habían sido perdidas porque la estructura de comando priorizó consenso sobre audacia. En sus memorias de guerra publicadas entre 1948 y 1953, Churchill fue diplomáticamente respetuoso hacia tanto Eisenhower como Patton. Alabó el manejo de coalición de Eisenhower y la efectividad de combate de Patton. Nunca reveló públicamente las dudas y frustraciones que había expresado privadamente durante la guerra, pero en papeles privados que solo se volvieron disponibles décadas después. La evaluación real de Churchill está parada como testimonio a las elecciones imposibles que guerra de coalición demanda. Habilidad política y brillantez de campo de batalla son ambas necesarias. Raramente existen en la misma persona. Los aliados ganaron la guerra con comandantes que tuvieron uno u otro, pero no ambos. Y Churchill
Pasó el resto de su vida preguntándose si podrían haberla ganado más rápido y terminado mejor si la estructura de comando hubiera sido arreglada diferentemente. Gracias por ver Historias del Frente Mundial.